Bueno, pues muy buenos días a todos, a todos. Es un gusto darles la más cordial de las bienvenidas pues, a esta sesión inaugural del Seminario Internacional Permanente de Comunicación Responsable y Organizaciones. Pues un espacio académico que nace con una clara vocación. Primero, articular reflexión, investigación y diálogo internacional en torno pues, a los desafíos contemporáneos de la comunicación en nuestra sociedad. Este seminario es el resultado de la colaboración entre el Programa de Estudios Políticos y de Opinión Pública, el EPO Plus Chiapas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, y la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y la Comunicación. AISOC es una asociación internacional muy potente con presencia de investigadores de más de 80 universidades iberoamericanas, lo cual nos permite proyectar este esfuerzo más allá del ámbito local hacia una comunidad académica comprometida con la producción de conocimiento relevante. La sesión de hoy tiene un formato ágil. Contaremos con una exposición central de nuestro invitado y al final un breve espacio para dar respuesta a sus preguntas, ¿no? Les pedimos amablemente que puedan ir colocando en el chat de esta sesión las preguntas que tengan con el objetivo de privilegiar la profundidad del contenido. Antes de iniciar, nos honra compartir dos mensajes institucionales que dan respaldo y sentido a este seminario. El del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, el doctor Jorge Pascasio, y el de la presidenta de la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y la Comunicación, la doctora Leticia Porto Pérez. Sin más preámbulo, dejo la voz al doctor Jorge Pascasio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Suar. Muy buenos días a todas y a todos. De verdad es un verdadero gusto y privilegio poderles saludar en esta mañana para poder dar inicio a los trabajos del Seminario Interinstitucional Permanente de Comunicación Responsable y Organizaciones. Para nosotros es un verdadero gusto poderles recibir, conocerles el día de hoy. He escuchado brevemente cómo han interactuado nuestros invitados de diferentes partes y eso nos da mucha alegría, ya que desde la academia, desde las universidades públicas, pues de eso se trata, de poder conectar y de poder expandirnos en este conocimiento. Agradezco la presencia de, por supuesto, cada una y cada uno de ustedes, de mis colegas, maestras y maestros investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Reconozco el trabajo realizado por el doctor Alberto Suar en este esfuerzo y en este gran proyecto que hoy da inicio. Y, por supuesto, también saludo al profesor José Carlos Cámara de la Universidad de Sabana, de Colombia, cuya experiencia sin duda enriquece esta reflexión colectiva que el día de hoy vamos a tener. Nuestra benemérita Universidad Autónoma de Chiapas se siente muy honrado de poderles recibir el día de hoy y como refiere nuestro lema institucional, por la conciencia de la necesidad de servir, bienvenidas y bienvenidos todos el día de hoy. Es un gusto saludar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Bueno, se da la voz a nuestra presidenta de la Asociación Iberoamericana de Investigación en Sociología de las Organizaciones y la Comunicación, la doctora Leticia Porto Pérez. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Beto Suart. Y bueno, en primer lugar, buenos días a todos, a todas los que nos acompañan al otro lado del charco. Buenas tardes a los que estamos en este lado, en España, como en mi caso, en Madrid. De verdad, quisiera daros dar la bienvenida a todas las personas que, bueno, pues que desde AISOC, en representación de esta asociación fabulosa, como decíamos al principio, ¿no? Esta gran familia al final académica y científica, pues quisiera dar la bienvenida de verdad
a todos los que nos acompañéis en esta sesión inaugural. Estamos convencidos de que este proyecto, que nace con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, también con cuestiones que, bueno, pues que hemos querido lanzarlo quizá antes y, bueno, pues diferentes vicisitudes hemos tenido que ir prorrogando, pero ya por fin tenemos esta sesión inaugural, estamos muy contentos y bueno, pues confiamos en que este nuevo espacio académico, científico, sirva para generar conocimiento, generar sinergias y seguir continuando, o sea, que continúen esta línea bueno, pues de fortalecer nuestras instituciones y nuestras organizaciones. Quisiera agradecer personalmente y de una manera más específica al doctor Jorge Pascasio, que hemos tenido la suerte de escucharle y de preceder estas palabras, por todo ese apoyo que desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas que representa, de la UNACH, pues bueno, al final este seminario nace en el marco del programa de estudios políticos y de opinión pública y bueno, pues queremos agradecer de verdad esta buena acogida, buenísima acogida y que bueno, que podamos seguir desarrollando nuevos y futuros proyectos juntos. También agradecer, como comentaba el compañero, agradecer por supuestísimo al doctor Alberto Zuart, que siempre es un miembro activo, muy activo en la junta directiva de AISOC y siempre se implica con cabeza, cuerpo y corazón en todo lo que hace y este seminario es fruto de su magnífico trabajo, de verdad, darle las gracias. Confiamos que este proyecto vanguardista y pionero, Beto, sea una realidad que consigamos consolidar, de verdad que sí, desde AISOC y por supuesto a José Carlos Cámara Molina, nuestro ponente de hoy, que ha aceptado muy cordialmente la invitación de inaugurar este proyecto y confiamos en que bueno, todos los retos que se nos presentan deontológicos, vinculados a las ciencias sociales en cuanto a la inteligencia artificial, pues que hoy sea un punto de partida para seguir profundizando y conociendo esta realidad que nos afecta a todos y que tenemos una gran expectación sobre este tema. Agradecemos enormemente la gentileza de colaborar y sin más, pues nos quedamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias en nombre de AISOC. Muchísimas gracias, doctora Leticia, por sus gentiles palabras. Bueno, a continuación, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado, el profesor José Carlos Cámara, quien es especialista en comunicación y transformación digital. Como ya bien lo comentaba, el doctor Jorge Pascasio nos acompaña desde la Universidad de La Sabana, en Colombia, y en esta sesión abordaremos un tema de enorme relevancia: los principios deontológicos para investigar en inteligencia artificial en las ciencias sociales. Una cuestión que no solo está redefiniendo nuestras metodologías, sino también los marcos éticos desde los cuales producimos, desde los cuales generamos conocimiento. Sin más, le cedo la palabra. Profesor, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Desde aquí los saludamos desde el sur-sureste de México. Muchísimas gracias, Alberto, por la presentación, por la iniciativa sobre todo y por lo que le espera a esta iniciativa, que va a ser muy... esto es solo el aperitivo, pero tenemos a mucha gente que nos va a dar grandísimas charlas. Gracias, doctor Jorge Pascasio, por la colaboración de la UNACH. Esto es una iniciativa de AISOC, pero efectivamente pues, se trata de que no nos cerremos, sino que al contrario, que ampliemos horizontes y que menos que hacerlo de la mano de las universidades. Y por supuesto de eso pues tengo tantas cosas que decir, pero me quedo con lo que dice siempre Leticia, siendo una organización relativamente pequeña, ¿no? Muy de nicho, la cantidad de cosas y actividades y entusiasmo con el que hacemos estas actividades. Y vamos allá. En cuanto a esta presentación, voy a tratar de hacerla lo más breve posible para que demos espacio a vuestra participación, ¿no? Yo creo que os voy a dar unas ideas muy básicas y lo primero que os confieso es que soy un pequeño impostor. Soy una persona que sabe poquito de tecnología. Soy del campo de las ciencias sociales, lo cual efectivamente no tenemos por qué saber de tecnología, pero precisamente se trata de que tengamos unas ideas muy claras, muy concretas y nos quedemos con ellas, ¿no? Ciertamente es el valor, el que no tenga ese conocimiento técnico para que podamos centrarnos en nuestra labor, que podemos crear y también nos abre la puerta a
preguntar a colegas de otros departamentos que se dediquen a la programación y podemos crear trabajos muy interesantes desde una perspectiva multidisciplinar, que es algo que se está valorando mucho, ¿no? Entonces, quizás que lo planteemos de esta manera. Precisamente el desconocimiento es lo que produce que esas pequeñas acciones inocentes, a veces hacer una consulta por chat GPT, pues no sepamos cuál es esa importancia, ¿no? Hasta dónde puede llegar ese trabajo mal hecho y nos podemos meter en problemas, o precisamente por ese temor, pues que no nos atrevamos siquiera a usarlo, ¿no? A veces pues también, ¿no? Y casi inocentemente, vamos a decir, nos pasa corrigiendo trabajos que encargamos en clase, pues de repente nos encontramos con uno y nos llama la atención que esta persona no sabíamos lo bien que escribía, no podíamos imaginar que estructurara de esa manera, pero claro, cuando empezamos a leer 5, 6, 10 trabajos, ya nos empiezan a sonar los mismos mecanismos, las mismas estructuras, las mismas expresiones, y entonces ya es cuando nos empezamos a mosquear, ¿no? Pues igual que lo intuimos en estudiantes, pues también nos puede ocurrir a nosotros. Os pongo una presentación. Aquí lo veis, la primera imagen que podéis ver, que por cierto he editado para que me cuadrara en el marco, la he editado por los laterales con inteligencia artificial y lo he corregido un poco porque también daba errores, pero veis perfectamente cómo las máquinas están llevando a cabo las tareas más humanas, más creativas, que verdaderamente nos dan el valor. Y sin embargo, al otro lado de la imagen vemos a las personas haciendo las tareas más penosas, menos creativas y que aportan menos, ¿no? Entonces, vemos ahí dónde está ese error, ¿no? En que no perdamos nunca nuestra humanidad, y ese es el valor que tenemos que proteger y, por supuesto, valernos de las máquinas para que nos ayude con las tareas que son tediosas, que son aburridas, que son repetitivas, y ahí está la cuestión, ¿vale? Entonces, la primera cuestión ética, la primera pregunta es, ¿se puede usar la IA? Por supuesto que sí. Está absolutamente aceptada y no tenemos ni que ocultarlo, ni avergonzarnos, ni nada por el estilo. Simplemente es una herramienta como lo es el Excel o como una calculadora, y nos podemos valer de ello, ¿no? La cuestión es qué hacemos con esta herramienta, ¿vale? Entonces, de hecho, si nos damos cuenta de que las universidades ya están recogiendo esta información. Pongo ahí ese caso de la UNED, la Universidad Española de Educación a Distancia, que bueno, es una de las pioneras. Ya en 2023 lanzó esta guía de uso de herramientas de inteligencia artificial y también nos da unas precisiones de cuando lo utilizamos en nuestro trabajo, ¿cuál es el uso correcto? Pues sencillamente seguir estos pasos que nos están dando, que es indicar cuál es la herramienta que hemos utilizado, cuál es la idea con la que hemos planteado el uso, por qué. Simplemente pues tenía una cantidad de datos que no podía manejar, y esto es un motor muy potente que me ayuda a hacer esta revisión. Bueno, bien, perfecto. ¿Cuáles son para que vayamos viendo y además vayamos compartiendo ese conocimiento? Pues está bien que incluyamos esas órdenes que le hemos dado, esas instrucciones que se conocen como prompts, y por supuesto, ¿cuál es el uso que hemos dado? Si hemos cogido la información y nos hemos la hemos plantado así, o cómo, o de qué manera hemos editado, de qué manera hemos reflexionado sobre esa información que nos proporciona y lo hemos hecho un trabajo nuestro, ¿no? Y por último, pues bueno, pues esas limitaciones éticas
pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con encuestas, con personas, con datos delicados y tenemos que vigilarlo, ¿vale? Como vamos a ver. Entonces, el segundo planteamiento que os quiero hacer es, y ahí la pregunta, ¿no? ¿A quién corresponde la responsabilidad? Cuando hacemos un trabajo lo vamos a firmar, no vamos a poner nuestro nombre más el de Copilot. La responsabilidad es nuestra y, por tanto, tenemos que revisar toda la información que nos proporcione ChatGPT, aunque sea lo más sencillo, lo más básico. Nos corresponde revisarlo. Una pequeña traducción, a veces cosas muy pequeñitas, observamos que puede dar, la inteligencia puede actuar por su cuenta. Por ejemplo, pues eso, ¿no? Me ha pasado que le mando un texto de 20, 25 líneas para traducir y entonces observo que me lo convierte en 4 párrafos, porque la estructura de inteligencia artificial va a hacer esas piezas pequeñitas. Entonces, bueno, pues no tiene importancia que lo divida en párrafos, pero sí me da una pista de que está haciendo algo que no es exactamente lo que le he pedido. Por lo tanto, ¿qué más puede llegar a hacer? ¿No? Cualquier cuestión es susceptible de revisar. Sobre todo, este ejemplo que os he puesto no tiene apenas importancia, pero fijaos hasta dónde pueden llegar las alucinaciones cuando le pedimos que nos dé algunas referencias. Tenemos este caso que, si no fuera serio, sería gracioso casi. Este autor se queja de que lo han citado, pero con trabajos que jamás escribió. Entonces, fijaos, ¿no? Hasta dónde pueden llegar esas alucinaciones de ChatGPT. Estas inteligencias artificiales están pensadas como, no sé si os ha pasado, seguro que sí, que vamos por la calle buscando un lugar y preguntamos a alguien y nos manda para el otro lado, ¿no? Lo que nos molesta que no nos diga, oye, no sé cómo se va hasta ese sitio y mejor pregunta a otra persona. Pues ChatGPT está programado, estas inteligencias artificiales están programadas para dar una respuesta siempre. Por lo tanto, pueden equivocarse, jamás dirán que no saben algo y siempre tratarán de darnos alguna respuesta, ¿vale? Bueno, aparte de las esenciales, sí hay herramientas que nos ayudan a buscar bibliografía y, por supuesto, pues oye, nos vamos a pedir, a estas alturas ya no nos vamos a la biblioteca entre libros, ya tenemos muchísimas, nuestras universidades tienen convenios con editoriales y tenemos cómodamente desde casa, desde el ordenador, tenemos muchísima información. Entonces, no pasa nada por valernos de esa tecnología, pero siempre teniendo en cuenta esa responsabilidad que nos corresponde. Lo siguiente que nos podemos encontrar y con lo que tenemos que estar bastante alerta son los sesgos que produce la inteligencia artificial y que pueden ser, y además espero que dentro de este ciclo de seminarios hablemos de la desinformación, pues las inteligencias artificiales también son fuente de desinformación, porque tiran de una serie, es una base de datos gigantesca que recurre a una información, pero siempre hay una información hegemónica, siempre hay sesgos occidentales, siempre hay sesgos de género, siempre hay sesgos sociales que lógicamente pues pueden poner en riesgo nuestra imparcialidad como autores y por supuesto pues vigilar esos estereotipos es labor que nos toca. Elon Musk, el dueño de X y su inteligencia artificial asociada a Grok, pues él es muy claro en los objetivos para que compró esta red social y cuáles son esos fines que persigue desde su red social. Por supuesto, las inteligencias artificiales chinas, pues no podemos esperar que nos respondan muchas cosas sobre los hechos en la plaza de Tiananmen, porque están absolutamente sesgadas y debemos contar con ello.
Y además existe otro riesgo que es nuestro propio sesgo. Las inteligencias artificiales que, igual que nos dicen siempre una respuesta, no son capaces de decir no, muchas veces, casi todas, nos dicen que sí a cualquier idea que le demos. Oye, ¿qué te parece esta idea que estoy pensando para evaluar un hecho? Y nos va a decir, excelente idea, entonces nos va a seguir siempre el juego. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Que siempre nos va a decir que sí. De hecho, aquí hay una investigación que os pongo ahí en la pantalla, espero que se vea, sobre cómo efectivamente esos chatbots tratan de agradarnos todo el tiempo y entonces pueden llevarnos a producir nuestro propio delirio y llegar a pensar que es que hemos tenido una idea genial y podemos demostrar lo que queramos, ¿no? Si nos dejamos llevar por estas ideas. ¿Vale? El tercer punto importante que tendríamos que revisar es la propiedad de los contenidos. Bueno, a veces lo va a negar bajo juramento, pero la inteligencia artificial guarda todo lo que le damos. Toda esa información que le vamos proporcionando se queda ahí. Y no solo se queda para nosotros, va alimentando su propia reserva y entonces pues fijaos que, pues no sé, imaginemos que un señor de Indonesia esté investigando sobre lo mismo y le pueda arrojar nuestra investigación, ¿vale? Esto es muy peligroso. Podéis hacer incluso el sencillo ejercicio, una vez que lo usáis, le vais preguntando a la inteligencia artificial que os defina y puede llegar a asustar la cantidad de información que acumula en nosotros y incluso pues va encontrando cosas de nuestro carácter, ¿no? Porque como investigadores, investigadoras, pues no nos dejamos llevar por la primera respuesta que nos proporciona, por lo tanto le vamos a decir, afíname más esta información. Entonces va a decir que somos unas personas que no nos vale la primera respuesta que nos dan, etc. Vais a ver que sabe cosas de nosotros casi escalofriantes, ¿vale? Entonces, por supuesto, tenemos que tener muchísimo ojo con los datos confidenciales. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando, pues, sobre todo, pues bueno, no es nuestro caso, ¿no? Pero para estudios médicos y demás, imaginaos la delicadeza de los datos con la que tenemos que tratar. Podemos tener encuestas pues con menores. Entonces, bueno, pues de momento lo más esencial que tengamos, a lo mejor, en vez de poner el nombre de la persona en la base de datos, pues lo cambiemos por un número de código. Ese tipo de cosas con las que nos podemos evitar muchos problemas. Ojo también al hablar de este caso, ¿no? De cómo alucinando, puede llegar a inventarse obras. Esto que estamos viendo, esta noticia, tiene implicaciones para las personas autoras de los trabajos, pero si lo pensamos, tiene también implicaciones para la revista que publica esto. Y, por supuesto, tiene también implicaciones para las personas que revisan los artículos. Es decir, el desprestigio se extiende a toda la cadena, ¿vale? Y de la misma manera, cuando compartimos datos y cuando compartimos información que es propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pues igual, ¿no? Tenemos que revisar artículos dentro de nuestro limitado tiempo. Es algo que no se paga, que es puro prestigio, pero a veces buscar una solución fácil como enviarle el artículo a ChatGPT y que nos dé unas recomendaciones puede ser peligroso porque estamos regalándole una información que no es nuestra siquiera y podemos tener incluso problemas de plagio, ¿vale? Vale, y entonces el último punto, que es proteger nuestra condición humana, pues yo creo que es lo que decíamos al principio, ¿no? Es lo que os quería invitar a reflexionar con estas palabras, pues podemos buscar espacios donde verdaderamente la inteligencia artificial es muy útil, todo aquello que es rutinario, que es automatizable y está perfecto, ¿no? Entonces,
vamos a abordar un tema que apenas conocemos y entonces nos puede dar unas pinceladas generales, nos puede trazar una panorámica, nos puede ayudar a elaborar un pequeño esquema de por dónde dirigirnos. Estupendo, estupendo, ¿vale? Siempre, como digo, que lo mencionemos convenientemente, etcétera. ¿Podemos revisar bibliografía? Sí, con mucho cuidado, ¿no? Como hemos visto. ¿Podemos hacer traducciones? Bueno, pues sí, pero hasta eso, ¿no? Hasta eso pequeñito, pues siempre vigilando que lo que nos proporcione es nuestra responsabilidad, ¿no? Y por supuesto también, pues cuando queremos revisar un texto, aunque sea algo tan sencillo como corregir erratas, como comprobar la redacción, pues la máquina va a trabajar y entonces podemos encontrarnos con que los resultados, ¿no? Si mandamos un artículo, a lo mejor no se nota, como decía el ejemplo del estudiantado, los trabajos que nos entregan, pero imaginemos que 50 personas les da por revisar un trabajo por ChatGPT, pues es que el lenguaje se va a empobrecer, va a ser muy parecido porque tiene una estructura. De hecho, casi tenemos un riesgo de terminar escribiendo como escribe ChatGPT, ¿no? De hecho, ya hay cosas que son populares, como los conocidos guiones, esos largos, entonces ya se ha extendido, ¿no? Y nos sirve. Ahora, donde sí diría que no debemos usar la inteligencia artificial es en aquello que nos corresponde como humanos, donde aportamos más valor, a la hora de analizar la información, a la hora de extraer conclusiones. Eso sí que es nuestra labor, ¿no? Eso, por favor, no cedamos esa parcela que es la que nos hace verdaderamente importantes, ¿vale? Como digo, soy un pequeño impostor, soy una persona de ciencias sociales hablando de tecnología. Entonces, tengamos cuidado con los prompts. Siempre podemos encontrar personas que nos pueden asesorar y, como digo, enriquecer, al contrario, con esa visión amplia, multidisciplinar. Y básicamente eso es lo que os quería contar, muy resumido, pero creo que es bueno para que tengáis ese ratito por si alguien quiere comentar cualquier cosa. Muchísimas gracias, profesor José Carlos, por esta espléndida exposición. Pues bueno, abrimos el foro, no sin antes agradecer la presencia del rector, el doctor Osvaldo Chacón, a nuestra sesión. Muchísimas gracias por todo el respaldo, por toda la implicación para que este producto y actividad compartida internacional pueda ver la luz. Y pues bueno, el foro está abierto para dos, tres preguntas del público y pues bueno, tener pues la dicha de seguir escuchando a nuestro experto. Bueno, quizás a mí me gustaría saber, eh, yo soy profesora de metodología de la investigación, estoy en el frente de batalla y me toca como aceptar esta realidad que vivimos, ¿no? Y noto que es así, uno no eligió vivir el momento en el que vive y realmente estamos llenos de herramientas para procesos de investigación. Eh, y me gustaría saber alguna, eh, no sé, quizá una postura, una actitud para enfrentar este momento actual, ya que hay de todas las herramientas, me quedo fascinada yo con las herramientas visuales para esquematizar información, las herramientas para sintetizar y sobre todo hacer ese trabajo que mencionaba José Carlos, como es el que es rutinario o que tiene que ver con la corrección de textos o del estilo APA, que a veces cuesta un poquito, ¿no? ¿Qué actitud toma José Carlos en el aula, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué precauciones tiene Pues mira, mi, mi frente a los... mi propuesta es, les digo que no nos podemos negar a la realidad, es que no podemos perseguir lo evidente y yo creo que nuestra labor didáctica es potenciar eso, ¿no? Mentalizar de que el riesgo no es que hagan es decir,
Mira, todos hemos tenido 13 años. Nos han mandado en el colegio, nos han mandado el típico trabajo sobre Grecia y Roma y hemos cogido la enciclopedia de nuestros padres y la hemos calzado. Bueno, luego maduras, te das cuenta de que el aprendizaje, pues efectivamente, si nos dedicamos a la investigación y a la enseñanza, te das cuenta de que el aprendizaje es para ti y entonces vas aprendiendo a hacer los trabajos por ti, ¿no? Entonces, el riesgo que tenemos es convertirnos en reemplazables, ¿no? En que esas máquinas lleguen a ser lo mejor de la humanidad y nos dejen en la esclavitud. Entonces, yo creo que la cuestión es esta. Cuando yo propongo hacer un trabajo, animo a usar la inteligencia artificial, lo premio, siempre que se cumplan esas normas de explicar para qué lo estás haciendo, de intentar buscar una solución creativa, no decir, pues eso, pues mira, he hecho el trabajo porque no me apetecía nada y entonces se lo he pedido a ChatGPT. Pues claro, eso no sería una buena argumentación. Pero sí que animo a que busquen esas soluciones un poco creativas en la solución del trabajo. ¿Vale? Por el contrario, cuando no me dicen nada, además pido que que lo manden por escrito, cuál es la propuesta, y entonces, una vez que yo lo he aprobado, pues adelante con ello. Esto es muy minoritario, es decir, que hay que trabajarlo y la respuesta más masiva es decir, no digo nada y lo calzo tal cual. Entonces, cuando me di cuenta, pues evidentemente lo persigo. ¿Hay herramientas para averiguar, fiables para averiguar dónde está la inteligencia artificial? No, pero sí que tenemos todavía, por lo menos por ahora, sí que nuestra intuición, y además enlazo con una pregunta de Leticia, sí que nuestra intuición nos puede llevar a adivinarlo. Y, y es eso, es que como vamos a encargar un mismo trabajo para toda la clase, es que vamos a ver que está resuelto absolutamente igual. Cuando hacen un examen, no responden igual, no se expresan igual, no ponen el foco en las mismas, en la misma forma, en la misma respuesta, ¿no? O sea, que sea una pregunta absolutamente cerrada, pues van a contar y van a, pues yo que sé, comenta una película, ¿no? Pues imaginaos la cantidad de respuestas que nos dan. ¿Cómo es posible que un trabajo coincidan todas las respuestas, que nos hablen de la misma escena de la película, que utilicen las mismas expresiones sintácticas? Es que o sea, esa sensación de que estamos leyendo lo mismo, yo creo que ya es un indicador. Muchas gracias. Esa es un poquito la idea. Muchísimas gracias, profesor José Carlos. Erika, Erika, sí. vamos. Hola, buenos días y tardes. Es un gusto volverles a ver, Alberto, Leti. Y bueno, primeramente felicitar a todos, a todas por esta iniciativa que es muy, necesaria y seguramente va a ser muy enriquecedora para nuestro trabajo, ¿no? Y felicitar al doctor Carlos esta charla que es muy nutritiva porque yo creo que está tomando puntos muy importantes, ¿no? Primeramente, cuando señala que la IAG es una herramienta y bueno, es importante como subrayarlo, ¿no? Porque efectivamente en tanto herramienta también necesitamos como profesorado tener un pensamiento crítico, estar comprometidos en ese, como usted dijo, en la revisión de los trabajos, en el seguimiento, ¿no? Bueno, yo de formación soy pedagoga y bueno, pienso a la IAG como una herramienta didáctica, ¿no? Y creo que usted lo acaba de decir en su ejemplo que mostró. Y bueno, yo creo que este seminario nos va a permitir también ir elaborando líneas de acción para el debate, ¿no? Y le agradezco mucho y un abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que esa es una excelente idea, que efectivamente es algo que se está construyendo ante lo que somos vulnerables, de la misma manera que nuestros abuelos eran vulnerables a la televisión y no tenían esos mecanismos para interpretar, pues nosotros tenemos esas vulnerabilidades, ¿no? Ante lo que no somos tan
especializados como las redes sociales, la inteligencia artificial, y entonces también este trabajo se construye en común. Tenemos por ahí a Jorge Pescacio. Doctor Jorge, sí, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, José Carlos, profesor José Carlos, de verdad es muy, muy interesante y muy importante su cátedra, sus opiniones. Y me llama la atención en la pregunta, la primera pregunta de la compañera, no alcanzo a observar su nombre, discúlpeme, atacó el tema de los estudiantes, preguntó sobre los estudiantes y en nuestra postura como profesor. Me gustaría conocer su experiencia desde su universidad, desde la actividad, qué es lo que están haciendo para poder minimizar la brecha generacional de las profesoras y de los profesores para poder atender el tema de la educación con ella. ¿Cuál ha sido la experiencia desde de la universidad y qué es lo que han estado haciendo para minimizar esta brecha generacional de nosotros que vamos a dar cátedra, ¿no? Desde luego la universidad pues presta espacios para formar sobre la materia. Desde luego igual yo creo que la posición correcta es no perseguirlo, sino aceptarlo e incluso potenciarlo. Es decir, también pues incluso en los registros de clase, cuando terminamos la clase y digamos que hemos dado la clase, nos pregunta si hemos utilizado la inteligencia artificial para dar la clase, de qué manera la hemos utilizado, porque existen muchísimas fórmulas. Tenemos que tener en cuenta una cosa importante, que cuando hablamos de cualquier herramienta de ofimática, el Word, por ejemplo, pues casi podemos recibir unas instrucciones y nos enseñan a usar el Word. Y entonces, pues, aprendemos a hacer márgenes, aprendemos a poner negritas, a pintar las letras de colores, lo que queramos, ¿no? Pero dentro de la aplicación de escritura. La inteligencia artificial es infinita y no hay un manual único desde el cual podamos conocer todo el uso de la inteligencia artificial. Es una labor de compartir. Entonces, verdaderamente desde la academia lo que la experiencia que tengo es eso, ¿no? Es cómo compartimos todas esas experiencias, porque cada cual va a tener una idea a partir de la cual va a tener una posible solución que funciona o no funciona, y a partir de ahí vamos a seguir ampliando. Entonces, lo que veo en mi universidad y lo que animo a que hagamos es a que tengamos ese canal de comunicación continua y podamos darnos ideas de lo que nos funciona, de lo que no nos funciona, porque siempre va a ir más rápido, ¿no? La capacidad de inventar va a ser muy superior a la nuestra de recibir. Tenemos que estar muy alerta y una persona sola no puede nunca. No sé si con esto más o menos te doy algunas ideitas. De hecho, como suelo terminar los cursos, es eso, ¿no? No sé si os he respondido a todo, y cuando los niños me dicen que sí, digo, pues entonces lo he hecho muy mal, porque esto se trata de crearos nuevas preguntas. Claro, muchas gracias, profesor José Carlos. Por ahí tenemos a la doctora Dolores. Adelante, doctora, le escuchamos. Hola, buenos días. Gracias por el espacio para participar. Encantada de haber estado escuchándolo, profesor José Carlos. Trabajo para la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas, escuela hermana de la UNACH. Y nosotros hemos tenido ya bastante debate en la academia con los docentes. Soy del área de tecnologías, pero también del área de sociales, y como dice la maestra anterior, también en línea de batalla, dando las materias de investigación. Y tenemos esa disyuntiva, ese conflicto entre el uso de las herramientas de IA para hacer investigación y cómo enseñarlo en las aulas, ¿no? Y
Estaba también pues, viendo la inauguración del observatorio de la UNESCO, el Observatorio de Inteligencia Artificial y Educación, y se mencionaba que es necesario que los estudiantes desarrollen las habilidades, ¿no? Creo que estamos en un punto bien importante porque es la entrada de la IA generativa de manera masiva, ¿no? Ya no solo en laboratorios, no solo para ciertos fines, sino pues a nivel global todos los usuarios la están utilizando. Entonces, estas generaciones desde temprana edad están aprendiendo a usar la inteligencia artificial y se asume que en este momento están dejando de aprender ciertas habilidades, ¿no? Que deberían de desarrollar para tener esa capacidad de discernir. Justo hace un momento decía usted que, bueno, como investigadores podemos definir en qué momento utilizar la inteligencia artificial, en qué momento quizás seleccionar cierta información, tenemos la capacidad de saber cuándo nos está inventando, cuándo está alucinando, etcétera. Pero nuestros estudiantes que no han desarrollado esas habilidades en investigación, que quizás no vienen muy fuerte en comprensión lectora, que no tienen las herramientas o no desarrollaron la habilidad de escribir y les damos acceso a esta herramienta, es bien peligroso, ¿no? Porque no van a desarrollar las habilidades si no los guiamos de la manera correcta. Bueno, eso creo, ¿no? Entonces, bien decía, no los podemos perseguir por usarla, ¿no? Pero creo que tampoco se los podemos dejar tan abiertamente, ¿no? Nos está haciendo falta, al menos lo hemos practicado en nuestra comunidad, nos está haciendo falta el acompañamiento desde las universidades o quizás desde las políticas públicas para establecer este uso. En la UNESCO decían, es que menores de 13 años no pueden utilizar IA, ¿no? Acá no nos ha llegado nada de eso, todavía no tenemos esta perspectiva de a partir de cuándo, pero sin duda en todas las escuelas está el acceso a la IAG. No, entonces, en ese sentido, me gustaría conocer su opinión sobre este desarrollo de habilidades necesario en los estudiantes. Muchísimas gracias. Yo creo que la cuestión la vemos con los diferentes medios de comunicación a medida que van evolucionando, lo observamos, ¿no? Decía hace un poquito que a lo mejor nuestros abuelos no tenían la capacidad de distinguir cuándo la televisión nos manipulaba, pero las generaciones siguientes adoptaron la costumbre de acompañar desde luego ahora, de acompañar a sus hijos. Entonces, cuando están viendo un programa de televisión, que no vamos a poder evitar que los niños y niñas vean unos programas de televisión, pero sí podemos acompañarles y resolver una serie de dudas, explicar una serie de cuestiones que les va además vamos a quitarle ese valor de lo prohibido, ¿no? Si verdaderamente lo naturalizamos y conseguimos acompañar, es que lo van a usar. Entonces, lo que es nuestro trabajo, creo que más bien es ayudarles a encontrar esas herramientas para interpretar, para desconfiar y efectivamente para desarrollar su pensamiento crítico. Yo creo que la clave está en eso, en que seamos capaces de, de mantener el pensamiento crítico como algo exclusivo de la humanidad. Creo que ahí está la barrera, clarísimamente. Pero sin duda, yo creo que tenemos que contar con ello. ¿Cómo? No podemos, o sea, no podemos perseguirlo. Solo podemos aceptar que existe y tratar de que saquen el mejor uso posible. Muchas gracias, profesor José Carlos. Por ahí tenemos bueno, desde Sicilia, Italia, al profesor Sebastiano. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, José Carlos, por tratar temas tan importantes. Y yo enseño sociología de los medios y de las tecnologías digitales y desde el próximo año sociología de la inteligencia artificial. Y comparto totalmente tu visión sobre protección de nuestra condición humana. El problema es que hoy con modelos como Gemini
eh, que acceden a Google Scholar y mimetizan muy bien registros lingüísticos con un tono natural. La calidad técnica de los trabajos por lo menos de mis estudiantes, ha subido de manera exponencial. Esto hace que detectar la inteligencia artificial sea, como justamente tú hiciste antes, casi imposible por medios técnicos. Y la única, creo, en mi opinión, la única métrica real que nos queda es el vínculo personal. Es el conocimiento profundo de cada estudiante, de la gente que tenemos enfrente. Sin embargo, estoy convencido, como tú, de que prohibir la tecnología es una batalla perdida. Nuestro trabajo, nuestra labor es enseñar a utilizarla mediante una buena y profunda educación mediática que potencie el pensamiento crítico. El gran reto pedagógico es reavivar la curiosidad, las emociones de descubrir el conocimiento, que son junto a la subjetividad las cosas que nos hacen verdaderamente humanos, ¿no? Algunas de las cosas, ¿no? Y, y para mantener viva, vital nuestra humanidad, creo que se dice así, ¿no? En español, tenemos que volver a poner el ser humano nuevamente en en el centro. Y la curiosidad creo que puede ser una buena manera para hacer el primer paso. Sí, completamente a favor. De hecho, hay, hay- hay una herramienta muy sencilla para detectar si hay inteligencia artificial, que es bueno, pues preguntas por ese trabajo y esa persona que lo ha encargado a ChatGPT, pues luego no te sabe decir. Y tú dices, bueno, un trabajo de esa brillantez técnica, como bien dices, eh, ¿cómo es posible que no se te haya quedado absolutamente nada? Entonces lo cazas, ¿no? Pues, y entonces, pues bueno, pues se trata de eso, ¿no? También, pues yo creo que a través de las preguntas que hacemos, pues nos toca reforzar nuestra creatividad y tratar de llevarles a escenarios en los que relacionen el teórico con la aplicación práctica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que impulsar. Que no gusta, porque muchas veces te ponen pegas en clase, porque de hecho hace poco comprobaba que o les demostraba que preferían que les dictasen una clase, estudiar para el examen y ya está, ¿no? Entonces, verdaderamente esa creatividad hay resistencia, pero creo que es por donde podemos realmente salir más reforzados y realmente aprovechar algo que es bueno, como es bueno una aspiradora, nos quita trabajo. La cuestión es qué hacemos con ese tiempo que ganamos de vida, ¿no? Muchas gracias, profesor José Carlos. No sé si por ahí hay alguien más que quisiera comentar algo, preguntar algo. De lo contrario, pues bueno, profesor, no sé si tienes alguna idea final para poder concluir esta primera sesión antes de dar algunos pequeños avisos de nuestra próxima sesión. Pues la conclusión, yo creo que no hay conclusión. Cuando aparece la informática, pues disponemos de 20 años en los que prácticamente la informática pues va en una dirección. Cuando aparece la televisión, la radio, pues marcan una dirección que es bastante constante, pero esto es muchísimo más rápido. Entonces, mi conclusión es esa, ¿no? Que verdaderamente seamos generosos y seamos inteligentes y todo esto lo podamos compartir de manera permanente, porque es algo que nos interesa a todo el profesorado, a todo el personal de investigación. Entonces, cuanto
más generosos seamos y más capaces de compartir, verdaderamente mejores soluciones sabremos encontrar. Porque esto no es una batalla única de una persona contra un evento. Muchas gracias. Bueno, seguramente, como ya bien apuntaba el profesor José Carlos, nos vamos con muchas más preguntas de las que llegamos, con muchos más vínculos también, ¿no? Como decía la presidenta, la doctora Puerto, pues bueno, esta comienza a ser pues una familia, ¿no? Con intereses comunes, ¿no? Con líneas que se van cruzando, ¿no? Pues bueno, con el apoyo generoso de dos grandes instituciones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, se personifica en la figura, en la voz del doctor Jorge Pascasio, y pues bueno, esta gran familia de AISO, ¿no? Me gustaría cerrar pues agradeciendo a todos y cada uno de ustedes. De verdad que fue complicado encontrar un horario bueno, que de algún modo convergiera en todas las latitudes que aquí se ven representadas. Señalar que este es el horario que quedará para futuras sesiones. Vamos a tener al menos una sesión cada mes, ¿no? Que se llevará a cabo entre la tercera y la cuarta semana de cada mes, ¿no? Puntualmente avisaremos de la misma forma que lo hemos hecho para esta primera sesión, a través de los canales habituales y oficiales de comunicación. Y también otro punto importante es que, pues bueno, esta formación que estamos iniciando, pues bueno, hay que certificarla, ¿no? Para aquellos y aquellas que estamos inmersos en procesos de acreditación, pues bueno, viene bien la certificación a este tipo de eventos, la certificación como asistencia, como participación. Voy a dejar el correo electrónico donde se puede hacer puntualmente la solicitud de esta certificación para que podamos hacerle llegar esa constancia y ese certificado, ¿no? Y pues bueno, para cerrar esta primera sesión, me gustaría comentarles que por ahí la vi, creo que se tuvo que conectar, se tuvo que retirar, pero por ahí vi a nuestra próxima ponente, quien será la doctora Kenia del Orbe Ayala. Con ella abordaremos el tema de quién gana y por qué, la investigación detrás de las campañas electorales, ¿no? La doctora Kenia del Orbe es una diplomática de República Dominicana en Chile. Ha sido reconocida internacionalmente como una de las 10 mujeres más influyentes en el mundo de la comunicación política y ha sido galardonada con dos Napolitan Victory Awards, que son los Óscares prácticamente del sector, ¿no? Y figura entre las 100 profesionales más influyentes a nivel global, ¿no? Esta siguiente sesión será el día miércoles 20 de mayo a las 9, igual, 9:15 de la mañana, hora central de la Ciudad de México, ¿no? Hacemos esas conversiones y les mandamos para los diferentes países de los cuales se han conectado. Así que muchísimas gracias. Estoy ahora mismo poniendo el correo a donde se podrán hacer la solicitud del certificado. Muchísimas gracias. Para los que nos resta, vamos iniciando el día. Que tengan un feliz día. Para los que ya están entrando a la tarde-noche, bueno, que tengan un feliz descanso y un fuerte abrazo desde el sur-sureste de México. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima, bye. Luego. Muchas gracias, hasta luego, gusto en saludarles.